acá el último tema, por eso yo le mandé eso un poco, digamos, bueno, llámese presión psicológica, mal dicho quizás como profesor, pero un poco como para apurarnos un poquito, aquel que esté atrasado, de tratar de que se ponga a tiro, porque estamos en la recta final, ¿no? Y bueno, nada, entonces como que también yo me frené, decir, ¿qué sigo con? Podría hacer otra actividad más, y es como que los que vienen muy atrasados, como que también, digamos, lo estaría, digamos, complicando, ¿no? Porque a duras penas están haciendo actividad y yo le encajo más, como que nunca llegan, ven el cartel de finalización de carrera. Este, mm, pero bueno, nada, no mandé, podría haber mandado otra actividad, el tema que tiene que ver con este, caída vertical, y no lo mandé como para dar un respiro a que, bueno, se pusieran a punto aquellos chicos que estaban atrasados, como para más o menos no se sientan tan perdidos y más o menos ir acompañando, ¿no? Con el poco tiempo que queda. Pero bueno, nada. Lo que vamos a ver ahora, aunque parezca repetitivo, vamos a ver uno de los últimos temas. Después veremos si, yo creo que con este vamos a finalizar y estaremos dando vuelta ahí. No sé si vamos a seguir avanzando porque me gustaría ver en la jerga cómo estamos todos. Em, y el último tema el último tema, podemos decir entre comillas, que vamos a ver es el de tiro vertical. Está bien que es más de lo mismo, ¿está? Entonces, este es el tema que uno aprovecha a ver, dado que venimos aprendimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, y aprovechamos esas fórmulas que tenían alguna analogía con las de caída libre, entonces acompañamos el concepto de caída libre. Y viendo que tiro vertical tiene que ver con lo que venimos viendo, entonces como que aprovechamos y metemos este concepto que es un poco más de lo mismo. Entonces, nosotros lo que habíamos visto que en movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros habíamos visto tres formulitas, ¿sí? Una que llamamos fórmula 1, que decíamos que velocidad final era igual a velocidad inicial, más menos, ¿sí? La aceleración por el tiempo. ¿Está bien? Arrancamos nosotros con esta formulita jugando, ¿está bien? Después agarramos una fórmula 2 y había una fórmula 2 que decía velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces por la aceleración por el espacio. Después había una tercera fórmula que nos decía que el espacio era igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que nosotros vimos como fórmulas para, digamos, jugar ahí en cuanto a este tipo de movimiento. Después vimos que cuando atacamos el tema de caída libre, vimos que caída libre era un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que en forma horizontal, la cosa ahora iba a ser en forma vertical. Es por eso que aprovechamos esta idea porque estas tres fórmulas tenían mucho que ver en el momento de estudiar este concepto. ¿Y qué era? Que las fórmulas estas tenían algún tipo de analogía con este concepto a abordar. Y uno que tenía que ver que la primera fórmula era velocidad final, ¿sí? Igual a velocidad inicial, más, y acá lo que era aceleración, acá por ser en vertical lo reemplazamos por la g de gravedad, por el tiempo. Y que tenían un signo más, llevaban un signo más, porque la velocidad de un objeto que caía en sentido de arriba hacia abajo acompañaba la gravedad que hacía que todo objeto, ¿sí? Llevarlo a ras del suelo. Entonces, esa, esa directiva, digamos así, de llevar, de acompañar el tema de la gravedad con la caída del objeto, que tienen el mismo sentido, entonces como que se le colocó acá el signo positivo ya. No es que había que ver si era más o menos, sino que ahora todos van a tener estas tres fórmulas, pero con el signo más.
Entonces aparece una segunda fórmula que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces 2 por g, que era la aceleración, por, y lo que era antes el espacio en forma horizontal, ahora por estar en vertical, lo reemplazamos con la h de altura, ¿sí? A la cual un objeto se dejaba caer, etc. Y en esta tercera fórmula, en lo que era espacio ahora es altura, va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio por g por t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, estos eran de alguna manera los tres tipos de fórmula que utilizamos, tanto para movimiento rectilíneo uniformemente variado y para caída libre. ¿Está? Y ahora el concepto de que vamos a aplicar ahora de tiro vertical, van a escribirse estas tres fórmulas exactamente lo mismo, nada más que el signo más acá se va a transformar en un menos. ¿Está bien? Entonces, van a usar las mismas fórmulas. La primera va a ser velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. ¿Está bien? Después, donde dice la segunda fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por h. ¿Sí? Y la tercera fórmula dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por g por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que usamos exactamente la misma fórmula, por eso aprovecha este concepto uno, ¿no? Porque las tiene ahí a flor de piel ya las fórmulas aceitadas, y lo único que tiene que tener en consideración es decir, ¿para dónde va? Si hay un elemento que lo tiro hacia arriba, bueno, usaré estas tres fórmulas con el signo negativo. Si hay un objeto o algo que está cayendo desde arriba que me dice se deja caer un elemento o viene un elemento con una determinada velocidad y de repente llega al suelo, eso te está dando indicio que ese cuerpo está cayendo de una cierta altura hasta el suelo. Entonces es caída libre. ¿Está bien? Entonces te da a entender que las fórmulas que uno tiene que atacar son estas que tienen un signo positivo aquí. Pero cuando se habla, un elemento se tira hacia arriba con una velocidad, dándole una velocidad de tal y tal cosa, tantos metros por segundo, y llega a una determinada altura, que qué sé yo, bueno, uno interpreta que está en tiro vertical. Entonces, cuando uno va en tiro vertical, usa estas fórmulas, pero tiene en cuenta que el signo que tiene que llevar ahí es negativo. Y de ahí hace todos los despejes y cálculos que tenga que hacer. ¿Está bien? Fíjense que es otro concepto que van tomados de la mano estos tres parámetros. ¿Está? Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener acá después de esta analogía que encontramos? Lo de caída libre, teníamos que tener cuidado de lo que nos decía el enunciado. Si el enunciado decía, se deja caer un elemento o una maceta cae al precipicio, bueno, eso era indicio de que ese objeto estaba a una determinada altura y que en forma instantánea de repente empieza a caer y a adquirir una cierta velocidad. Pero en el vamos, en el principio, su velocidad inicial era 0. Eso es lo que uno tenía que tener en cuenta en el momento de leer en un determinado enunciado. Ahora, si eso, cuando uno cae parte de reposo o cae de reposo, eso que se decía en letras, cae el reposo o parte de reposo. Nosotros ahí intuíamos que la velocidad inicial era igual a 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué podemos acá tener algún tips que nos ayude? Digamos, decir, bueno, si nosotros, para justamente este concepto, ¿no? De tiro vertical, imagínense que yo agarro una piedra, un objeto, y lo revoleo en forma vertical, hacia arriba, ¿sí? A medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad, eso lo sabemos todos. Va disminuyendo su velocidad hasta que llega a un punto límite donde en forma instantánea se detiene. Quizás no lo percibimos eso, porque lo que nosotros vemos es,
llega a una determinada altura y después empieza a caer de vuelta, ¿no? Hacia el suelo. Ahora, ¿pero qué es lo que se observa ahí? Que el elemento va subiendo cada vez más alto, hasta que llega a un punto máximo de altura, donde instantáneamente su velocidad es cero. Entonces, lo que nosotros decimos acá, velocidad inicial, un objeto que lo largamos hacia el suelo, y el suelo lo vamos a llamar velocidad final, acá va a ser al revés. Lo que nosotros vamos a llamar velocidad inicial es la fuerza con que revoleamos, por decirlo así, una piedra o un objeto hacia arriba. ¿Está bien? ¿Y aquí vamos a llamar velocidad final? La velocidad final va a ser a la altura que haya llegado el objeto. ¿Está bien? Puede ser, por uno te puede decir, ¿con qué a los 30 metros? Vamos a suponer que revoleo una piedra y yo sé que esa piedra, de la manera como la revoleo hacia arriba, llega a 50 metros, no vamos a ponerle 20 metros de altura. 20 metros. Entonces yo ya sé que si llega a 20 metros, cuando llega a ese tope, la velocidad final es cero, porque sé que es la altura máxima y se detuvo la piedra. ¿Está bien? Pero alguien me puede decir, pero puede tener velocidad final de 0 a los 10 metros, y a los 10 metros no, va a tener todavía una cierta velocidad, porque va en proceso de detenerse, todavía no llegó a su altura máxima. Entonces hay que tener cuidado a veces lo que uno lee en el enunciado, porque a veces uno te puede decir, alcanza la altura máxima de 250 metros. Entonces vos ya sabés que si llegó a 250 metros su altura máxima, quiere decir que a los 250 metros la velocidad final fue cero. Porque si llegó a esa altura máxima, ahí se detuvo el objeto. Entonces su velocidad final fue cero. Es un dato escondido que a veces nos ayuda al momento de resolver estos ejercicios. ¿Está bien? Pero, a no confundir, porque alguien a veces nos puede decir, nos puede preguntar, si se partió con una velocidad inicial de 10 metros por segundo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando adquirió una velocidad, no sé, una velocidad de 8 metros por segundo, ¿qué altura tenía el objeto en ese momento? Y por ahí no es la altura máxima, por ahí hay una determinada altura que habrá que calcularla. ¿Se entiende? Entonces, va a haber enunciados que a veces nos van a dar a entender que se llegó a la altura máxima, velocidad final cero, llegó arriba, al tope máximo que puede subir un objeto, o por ahí que alguien nos pregunte que en ese proceso de subida o de elevación del objeto, nos diga, bueno, a 10 metros, a 10 metros de altura, ¿qué velocidad tenía el objeto? Entonces habrá que calcularlo, ¿está bien? No es lo mismo la velocidad a 10 metros que a 50 metros, que nosotros sabemos que ahí sí la velocidad final fue cero, porque es el tope máximo que llegó la piedra, ¿se entiende? A 20 metros algo de velocidad tenía. Habrá que calcularla si nos pide el ejercicio. ¿Se entiende, chicos, la idea más o menos? ¿Está? Entonces, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, nada más que a veces a uno nos puede marear, ¿sí? Nos puede marear, pero bueno, el signo nos ayuda. Si nosotros interpretamos que el enunciado no se trata de un elemento que viene de una parte superior hacia el suelo, estamos en caída libre. Entonces, usamos las tres fórmulas con el signo positivo. Si hablamos de un objeto que lo elevamos hacia arriba, lo tiramos hacia arriba, en forma vertical, estamos hablando de tiro vertical, usaríamos las tres fórmulas con el signo negativo. Acá que usábamos, era el más o el menos, si veíamos que el auto cada vez iba acelerando más, usábamos el signo más, y si vemos que se iba frenando porque había un semáforo, que qué sé yo, si iba frenando, acá aparecíamos, nos reemplazamos por un signo menos. ¿Está bien? Fíjense que siempre estamos dando vuelta con tres fórmulas, en tres conceptos diferentes. ¿Está bien? El tiro vertical es también un movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que se tiene en consideración este signo. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Eso es lo que les puedo adelantar. Hago esta analogía porque son las tres, de fondo, las tres fórmulas, hay que cambiarle una cosita nada más. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta el signo. ¿Está? Es lo único. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a borrar esto que hicimos, las analogías.
vamos a traspasar estas fórmulas, estas tres fórmulas que están aquí, las vamos a poner en una parte superior, así las tenemos como machete. ¿Sí? Vamos a poner 1, va a ser velocidad final, velocidad inicial menos g por t, 2, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 por g por h, y la 3, que es la altura, velocidad inicial por t, menos 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Ven? Ahí tenemos las tres formulitas, ¿sí? Para hacer nuestro jueguito de redondeo de datos según lo que nos diga el enunciado. ¿Está? A ver, vamos a buscar alguno por aquí, a ver si tengo alguna. Directamente hacia abajo. Bueno, nada. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que, a ver, este es nuestro piso, ¿sí? Vamos a suponer que arrojamos una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Está bien? 20 metros por segundo. Nos dice, nos pregunta, ¿cuál fue la altura? La altura máxima que alcanzó. ¿Cuál fue la máxima altura que alcanzó? Eso puede ser uno, algo que nos pregunte. Primero eso. Y otro nos puede preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar la altura máxima? Vamos a poner acá como primera pregunta, ¿cuál fue su altura máxima? ¿Está bien? Su altura máxima. Y 2, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzar esa altura? En alcanzar dicha altura. ¿Está bien? Entonces nos pide esto y también nos pide el tiempo que tardó en alcanzar esa altura máxima. ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo de esta manera. Entonces, bueno, veamos los datos. Vamos a poner por aquí los datos. Es muy importante esto, aunque parezca tonto, pero de alguna manera al recaudar todos los datos acá, ya veo después para dónde disparo. Porque por ahí me olvido. Fíjense que acá, aunque me diga así el ejercicio, me está dando una velocidad inicial. Una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y uno hasta ahí podría decir, pero tengo un solo dato. ¿Qué hago con un solo dato? No hago nada. ¿Cómo pide este tipo que calcule esto si me da un solo dato? No, tranquilo, pero fíjate, tenemos otro dato. Tenemos el dato de la gravedad. Acuérdense que tanto para caída libre como tiro vertical tenemos la gravedad que no tenemos que olvidar, que eso lo tenemos como dato fijo. Dijimos que para nuestros cálculos iba a utilizar G 10 metros por segundos al cuadrado. ¿Está bien? Que nuestro verdadero valor era el 9,8, ¿está bien? Pero que usamos para fines de nuestros cálculos, usamos este valor. Y pareciera que ahí fuesen dos datos y nada más. Pero hay otro escondido que hay que tener en cuenta siempre cuando hacemos estos ejercicios. Uno analizamos, si el objeto se lanzó hacia arriba con esta velocidad, a medida que va subiendo la altura, cada vez va disminuyendo su velocidad. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto donde el elemento, el objeto, se detiene instantáneamente. Cuando se detiene instantáneamente en el aire, que va elevándose hasta que llega hasta ahí, ¿cuál es su velocidad final?
su velocidad final será 0. Entonces acá vamos a tener la velocidad final igual 0. Ese es otro dato. ¿Y en qué momento vamos a tener la velocidad máxima, velocidad final 0? Cuando el objeto llega a su mayor altura. Porque llegó a su mayor altura, se detuvo y ahora empieza a caer de vuelta. Entonces, en ese interín, no solamente su velocidad se hace 0, sino que es el punto máximo que alcanzó el objeto en cuanto a altura. Entonces, ese valor de velocidad final, que es igual a 0, a mí me va a ayudar mucho para calcular la altura, porque son dos parámetros que están tomados de la mano. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo ahora los datos fueron 3 los que recaudé de este escenario, y no solamente uno como pintaba al principio. ¿Está bien? Entonces muchas veces yo sé que cuesta al alumno tratar de visualizar ese poquito más allá, de decir, a ver, sí, la piedra llega allá, se para en un instante en determinada altura, bueno, esa sería la altura máxima, pero no solamente la altura máxima, sino ahí aparece la velocidad final igual a 0, porque se detiene por un instante el objeto. Y bueno, son pequeñas consideraciones que hay que, digamos, practicarlas o, ¿sí? Aceitarlas y tenerlas en cuenta. ¿Está bien? Ya recaudamos todos los datos. Bien, ahora hacemos el jueguito siempre de redondear en nuestra fórmula, ¿está bien? Los datos que tenemos cuando los volcamos. Entonces, fíjense que tenemos la velocidad inicial, tenemos nuestras 3 fórmulas con el signo negativo, porque estamos en tiro vertical. Velocidad inicial la tenemos acá. Velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial. Tenemos G, tenemos G, tenemos G, tenemos G. Y tenemos la velocidad final. Esta es importantísima. Tenemos la velocidad final, la velocidad final. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nos piden, ya está, no podemos redondear más. Así como están las cosas, fíjense que ya de alguna manera me dibuja el panorama de tal manera que ya sé por dónde puedo, qué fórmula puedo abordar, ¿está bien? Este jueguito de redondeo. Fíjense que la primera pregunta me dice, ¿cuál fue su altura máxima? Entonces, a ver, voy ahí a las fórmulas de altura, que tiene que ver con la altura, a ver si yo puedo calcular lo que me pide. Cuando veo, agarro la 3, que tiene que ver con la altura, me está faltando el tiempo. Por lo tanto, esta 3 no puedo emplearla. Cuando voy a la otra, a la número 2, que también está relacionada con la altura, veo que si bien aparece acá la altura, tengo G, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces yo puedo aplicar la fórmula 2, obviamente tengo que hacer un despeje, voy a tener que hacer un despeje, pero ya la fórmula 2 me permite calcular lo que me pide el ejercicio. ¿Está bien? La fórmula 1 sabemos que no tiene nada que ver con la altura, o sea que sí, me está pidiendo justamente la altura, que tiene que ver la 2 y la 3, la única que puedo usar en este caso es la 2, la 3 no, porque el tiempo lo tengo como incógnita y no lo sé. Entonces, vamos a aplicar la fórmula 2. Para el punto 1, usamos fórmula 2. Usamos fórmula 2. Ponemos acá, entonces, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por G por H. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosita. Acá tenemos la altura. Tenemos la altura acá. Me gustaría despejar la altura. Me gustaría despejar la altura. Pero fíjense que este 2 por G que en algún momento hemos mandado para el otro lado, dividiendo y qué sé yo, nuestro despeje, tiene un signo negativo. Entonces, a veces el temor es que entre el nerviosismo y demás, al alumno se le escape este signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos pasar para el otro lado. Si esto está negativo, lo podemos pasar para el otro lado positivo. ¿Está bien? Hasta ahí no hice nada más, fíjense. Velocidad final al cuadrado. Esto que está negativo lo paso positivo. Me queda más 2 por G
por h. ¿Qué queda de este lado? Velocidad inicial al cuadrado, nada más. ¿Está bien? Ahora, haciendo ese cambio, fíjense que ya la altura, más allá que esté multiplicado con otros parámetros que ahora veré cómo me lo saco encima, adelante aparece un signo positivo. Entonces ya me quedo tranquilo. De que haga lo que haga, el despeje que haga, ya me olvido el signo, porque ya sé que me quedó, digamos, sin tener que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Entonces ahora, fíjense que como la h, tengo que despejar la h, y está multiplicando 2 por g, tengo este pabellón que ver. Pero aparte de esto, tengo algo que está sumando, que es esta velocidad final al cuadrado. Entonces esto que está sumando es lo primero que me voy a sacar de encima hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 2 por g por h va a ser igual, no sé qué será, ahora chicos. Entonces, la velocidad inicial al cuadrado lo tengo acá, velocidad inicial al cuadrado lo tengo acá, y esto que está positivo me queda del otro lado negativo. ¿Está bien? Me va a quedar menos velocidad final al cuadrado. ¿Estamos? Y ahora sí, esta altura que tiene que quedar sola, que es la que me pide a mí, este 2 por g, por un instante me imagino que 2 por el valor de g me da un valor, en fin, un valor solo que estaría multiplicando la h, y que como está multiplicando la paso dividiendo. Entonces, como si este 2 por g lo agarro en forma como un paquete y lo mando dividiendo al otro lado de la expresión. Entonces me va a quedar h igual velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado, todo dividido 2 por g. ¿Está bien? Y ya tengo acá la expresión, ya tengo aquí la expresión donde voy a colocar los valores. ¿Está bien? Entonces, fíjense, venimos por acá, la altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, me dice. Nuestra velocidad inicial era de 20 metros por segundo. Entonces, estos 20 metros sobre segundo tienen que estar al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Está bien? Menos, velocidad final al cuadrado. Velocidad final es 0. ¿Sí? 0 al cuadrado, 0. Si quieren, de manera simbólica colocan un 0 ahí, o no colocan nada. ¿Sí? Si ya están aceitados, listo, no hace falta colocar ese 0. ¿Está bien? Pero yo como para no perder ningún paso, lo coloco. ¿Y qué me queda abajo? Me queda 2 por g, que dijimos que g era 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Ahora arreglo esto. Fíjense, la altura, este cuadrado ataca al 20, 20 por 20 va a ser 400. Este cuadrado ataca al metro y ataca al segundo, quedando metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Todo eso dividido, y este 2 por 10 me termina quedando 20 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, puedo tachar un 0 con un 0, me queda 40 dividido 2, ¿sí? Eso va a ser 20, y hago la regla del colectivo. Fíjense, hago la regla del colectivo. Los de afuera, este metros al cuadrado y este segundos al cuadrado que está acá abajo, suben como numerador multiplicándose. Entonces va a ser metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Y los de adentro, o sea, este segundo al cuadrado y este metro, bajan multiplicándose como denominador. Me queda segundos al cuadrado por metro. Entonces acá segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se me van. Y este metro que está al cuadrado y acá este metro, se me va este cuadrado con este metro. Y la unidad que me queda dando vuelta es metro, tal como lo esperaba yo. Entonces, ¿cuál es la altura? 20 metros. ¿Está bien? Esa quiere decir que fue la altura que alcanzó una piedra
que lo arrojé hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Está bien? Ahora, bien, esta altura, ya la tengo como dato, vengo acá y también la redondeo. La redondeo acá y la redondeo acá. No sé si me servirá, pero yo redondeo porque aporta un dato más. Ahora, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzar dicha altura? Cuando venimos acá, bueno, o podemos usar esta con la cuadrática, esta la tenemos, o si no, aplicamos esta que es más sencilla, que nos pide el tiempo, y donde ya tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, y tenemos G. O sea que ahora para los segundos que nos pide, utilizaríamos la fórmula número 1, ¿está bien? Entonces, vamos a borrar un poquito acá el ejemplo, vamos a borrar el dibujito, que el dibujito también muchas veces nos ayuda, y vamos a punto 2, usamos fórmula 1. Usamos fórmula 1. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad final igual a velocidad inicial menos G por T. ¿Está bien? De vuelta, este signo que tenemos acá negativo, hacemos el mismo cambiazo. ¿Está bien? Hago el mismo cambiazo para acostumbrarlos a ustedes de una manera para que no se me pierdan con ese signo que a veces me puede terminar dando cualquier cosa. El que está aceitado, sabiendo que con ese signo no va a tener problemas, bárbaro, hace el despeje directo y listo. Sino que, si no dejo acá velocidad final como está, esto que está negativo lo paso como positivo, me queda más G por T, y del lado derecho lo único que queda es velocidad inicial. Ahora de vuelta, cambio, porque lo que quiero dejar es el tiempo. Entonces el tiempo se está multiplicando a G, por un lado, pero también está sumándose velocidad final. Entonces la velocidad final es lo primero que yo tengo que despejar. Entonces me va a quedar G por T, esto lo dejo tal cual está, y esto que está positivo pasa como negativo del lado derecho del signo igual. Entonces me queda de esta manera. ¿Está bien? Entonces finalmente, ahora que yo quiero dejar T solito, esta G que está multiplicando pasará dividiendo a esta resta que está acá. Me queda velocidad inicial menos V final sobre G. Y acá ya tengo la fórmula del tiempo donde voy a colocar los valores. ¿Está bien? Entonces, si vengo acá, voy a borrar estos ítems, reemplazo tiempo, la velocidad inicial era 20 metros sobre segundos, menos la velocidad final que dijimos que era 0, dividido G, que dijimos que era 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Esto lo voy a poner acá, me va a quedar tiempo igual a 20 metros sobre segundos, dividido 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora, si yo elimino 0 con 0, me queda 2 dividido 1, me queda 2. Y acá aplico regla del colectivo porque tengo una fracción arriba y abajo otra fracción. Regla del colectivo, los elementos de afuera, esta m y este segundo al cuadrado, suben multiplicándose como numerador. M por segundos al cuadrado. Este segundo y este metro que están aquí adentro, bajan multiplicándose como denominador. Me queda segundo por metros. Entonces metro y metro se van, y este cuadrado de segundo se va con el segundo de abajo, y la unidad que sobrevive es segundo. Entonces el tiempo que va a tardar va a ser 2 segundos. Y ahí ya tendríamos el valor, la segunda incógnita que nos estaba, o la segunda pregunta, estaríamos contestando la segunda pregunta que nos hizo el ejercicio. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en alcanzar la altura máxima? Tardó 2 segundos. ¿Cuál fue la altura máxima? 20 metros. ¿Está bien? Y ya con eso se acabó la historia, fin del ejercicio. ¿Está bien, chicos? Tiene
De vuelta, tiene el ingrediente del despeje de fórmula. Si no tuviese el despeje de fórmula, más todavía, mejor todavía. ¿Está bien? Pero fíjense que maniobrando los despejes y teniendo en cuenta ahora este signo negativo, que por ahí hasta cierto punto nos puede generar dolor de cabeza, bueno, tratamos de maniobrarlo, colocarlo de este lado, del otro lado el signo igual para que ya quede como positivo, y bueno, de ahí vemos qué despeje hacemos. Ya con eso salvamos ese problema del signo negativo y se acabó la historia. ¿Está bien? Después el despeje y el mismo jueguito con las fórmulas y ya resolvemos este ejercicio. ¿Está bien? Me queda un minuto, vamos saliendo y vamos a hacer otro ejemplo. ¿Vamos, chicos? Vamos, muchachos.